placer de recibir en la mañana de Amanecer Ganadero al doctor Santiago Sesvaliente. ¿Cómo te va, Santiago? ¿Qué tal? Buen día, Silvio. ¿Cómo Gracias estás? por venir, ¿eh? Por favor, gracias. Gracias por el sábado. Gracias por todo. Gracias, Ramón. Estaba leyendo la contratapa del suplemento rural del diario Clarín, que apareció hoy, con tu artículo. Ahora un menú completo. Así es. ¿Y después del título qué? Después de ese título. Eso porque yo siempre digo más sopa, ¿no? Cuando aparecen más impuestos, más ajustes. La verdad es que es preocupante que haya habido una sanción tributaria sin discusión parlamentaria de ninguna naturaleza. Tanto diputados como senadores la han votado con la velocidad del rayo, que contiene una carga tributaria muy importante y hasta impuestos nuevos, sí, que no estaban en la estructura tributaria, ¿no? Según Guillermo Gianassi, tardaron en diputados 40 segundos para aprobarla. Yo no estuve presente, pero sé que fue muy rápido, sí, sé que fue muy rápido. Realmente es preocupante. De hecho, sabemos que la van a revisar. Este tema de la carga adicional del impuesto a los ingresos brutos, en lo que es los buques, realmente preocupa lo burdo de la tributación por aplicar cierta cantidad de pesos en función de las toneladas, independientemente de los productos que se estén comercializando, que se hayan importado o exportado. Sabemos que los impuestos tienen que tener como base justamente la capacidad contributiva. Entonces esto tendría que tener, de acuerdo al valor de la mercadería que se está trasladando, en todo caso, de aplicar un impuesto de esta naturaleza que ya existe. Porque en realidad la prestación de servicios de los digamos, puertos privados, todo lo que es la carga y descarga, tiene un monto de facturación que ya tributa impuestos sobre los ingresos brutos de esos servicios. Entonces esto sería un adicional absolutamente rústico, como decía Taki cuando hizo su reforma, ¿no? Daría la impresión, esto que por lo menos hay un compromiso, de acuerdo a lo que nos comentaba Guillermo Gianassi después de la reunión de la mesa de enlace bonaerense con el gobernador Scioli, de que esto se vetaría. Bueno, yo creo que se vetaría a este punto. Todo el artículo 26, el resto queda. El resto queda. Sí, no sé si el veto es total o van a hacer un cambio. Me parece que no van a resignar los 400 millones de pesos o 300 millones sobre ese concepto. Ese concepto. No me parece razonable, porque ya se sabía que este problema venía. En consecuencia, que de golpe digan, bueno, ahora esto está bien, no lo cobramos. Yo creo que van a cobrar de otra manera, pero van a cobrar. Ahora, es llamativo porque evidentemente el problema pasa por inconvenientes fiscales en la provincia de Buenos Aires, financieros más que fiscales, ¿no? Hay agujeros negros en la provincia de Buenos Aires y lo que uno supone, lo que debiera pasar por el tema de la coparticipación mal distribuida, Scioli con una relación muy particular con el kirchnerismo, en vez de confrontar y pedir tal vez lo que le corresponde a la provincia de Buenos Aires, decide ir a buscar esa plata por otro lado. Y otra vez el productor agropecuario cae en la volteada, ¿no? Claro, parece más fácil, ¿no? O sea, siempre falta plata y la contrapartida es automáticamente un aumento de recaudación, un pretendido aumento de recaudación a través de una mayor presión fiscal al contribuyente en general. Y esto preocupa mucho porque en estos momentos en los cuales realmente hay recesión en la Argentina y tenemos que bregar por un crecimiento económico, digamos, importante, que además Argentina puede hacerlo, porque tiene todos los atributos para hacerlo, que en vez de aplicar incentivos a la producción, se sigan aplicando impuestos. El déficit de la provincia es muy alto, el déficit de la nación por ahí no se muestra, pero también es muy alto. Realmente las mediciones de aumentos de recaudación y de superávit fiscal no son absolutamente objetivas. Parece siempre que plantean como una buena noticia, aumentó la recaudación. Yo digo, no sé si es una buena noticia. Hay que analizar qué impuestos componen esa recaudación y de qué forma le afecta justamente al ciudadano, al contribuyente. Lo que hay que buscar es una recaudación razonable, suficiente para solventar los gastos públicos que son necesarios para
solventar todas las necesidades esenciales que tiene el Estado. El único recurso genuino del Estado son los impuestos, esto es claro, y hay que pagarlos y hay que combatir la evasión. Todo eso estamos absolutamente de acuerdo. Pero si vamos un poco a este proyecto, mi gran preocupación es que se siguen estableciendo normativas impositivas en forma aislada, es decir, sin contemplar todo lo otro que le afecta al productor y a cualquier contribuyente. Entonces, el problema que tenemos es este. Si nosotros estamos hablando, por ejemplo, la gravabilidad del impuesto inmobiliario. El impuesto inmobiliario existe hace muchísimos años. Puede ser que requiera algún tipo de equilibrio, depende de las zonas, pero lo cierto es que incrementos del orden del 120, 130% en determinadas zonas, además de ser exponencial, además de ser excesivo, tenemos otros impuestos también que recaen sobre los mismos bienes. Es decir, impuestos sobre impuestos. Impuestos sobre impuestos se da en muchas situaciones de esta estructura tributaria, ¿sí? Sin embargo, en el caso del impuesto inmobiliario, fíjate que ese inmueble rural, también tributa impuesto a la ganancia mínima presunta. Está bien, tenemos un pago a cuenta. Paga red vial. Sí. Con caminos que están más o menos. Pero además de eso, paga impuesto a los bienes personales. Sobre todo impuesto que se llama participación societaria del 0,5% cuando forma parte de una sociedad comercial. ¿Sí? Por sociedad regular, sociedad comercial, la actividad agropecuaria es civil, por eso hago esta aclaración. Pero sin embargo, una vez que se desarrolla en cabeza de una sociedad regular, pasa a ser comercial automáticamente y paga este 0,5% el inmueble junto con todo el valor del patrimonio de la actividad agropecuaria. ¿Sí? Ahora, si está en cabeza de una empresa unipersonal, ¿sí? ¿Qué pasa? En realidad, hasta ahora había una nebulosa de una gran duda porque la ley de bienes personales dice que está exento el inmueble rural. Sin embargo, por una interpretación del fisco, con una serie de dictámenes de la propia FIP y a raíz de un fallo judicial muy reciente de hace un mes, Camilo González hizo el cuestionamiento ante la FIP y el Tribunal Fiscal de la Nación le dio la razón a la FIP y tributa también impuesto a los bienes personales el inmueble rural, a pesar de que la ley dice el inmueble rural está exento. Por lo tanto, Santiago, esto es mucho más grave lo de la provincia de Buenos Aires, porque si se hace el revalúo como se pretende en lo que se ha votado el jueves, los impuestos personales van a ser un gran problema para más de un productor en la provincia de Buenos Aires. Ni hablar porque la evaluación fiscal es el valor mínimo que se toma para la liquidación de estos impuestos. Entonces, el fisco interpreta que donde dice exención de inmueble rural, solo corresponde esa exención cuando el inmueble está arrendado o inexplotado. O inexplotado. O inexplotado, lo cual no es lo que dice la ley. La ley dice que está exento el inmueble rural. ¿No se puede apelar esto? Por supuesto que se puede apelar. El tema y lo preocupante es que los tres integrantes del Tribunal Fiscal de la Nación le dieron la razón al fisco. Por todo un juego de normas que está en la ley de ganancia mínima presunta y por un concepto de sujeto del impuesto a los bienes personales, pero yo no lo comparto. La apelación llevaría mucho tiempo, mientras tanto hay que pagar. Viene con una situación de incertidumbre muy grande esto desde hace mucho tiempo. Desde hace varios años venimos con gran incertidumbre, con acciones del fisco que, bueno, ahora el fisco se va a agrandar un poco y va a tener el respaldo del tribunal y bueno, entonces va a salir seguramente a hacer reclamos de exigencia de este impuesto que muchos no lo han tributado. Nunca es buen momento para aumentar impuestos, pero mucho menos me da la sensación. El campo viene de un conflicto eterno con el gobierno nacional y viene de una de las peores sequías de la historia, lo cual ha generado primero mucha incertidumbre. Después, mucha descapitalización, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires. Esto debieran saberlo los legisladores que han votado lo que votaron. Evidentemente vamos a contramano con estas decisiones. Absolutamente a contramano, comparto totalmente tus comentarios. Yo creo que tenemos que aclarar qué otro plato tenemos en este menú, ¿no? Yo creo que no solo afecta, por supuesto, el impuesto
inmobiliario con este importante incremento y que también, por supuesto, abarca todo lo que es el tema construcción, que también van a quedar grabados los galpones, todos los depósitos que haya, todo lo que sea el lugar de las viviendas de los peones, sino que además de toda esta carga tributaria y además del tema del puerto, tenemos otra cosa que se comenta muy poco, y que es que aquellos que comercialicen un producto agroquímico, fertilizantes, y facturen más de 30 millones de pesos por año, ¿sí?, que hay muchas empresas de envergadura, se les va a exigir un incremento del impuesto a los ingresos brutos, que va a pasar hasta el 4,5% del precio de venta. ¿A quién crees que este impuesto le va a trasladar? Santiago. Pero obvio. Lo va a pagar el productor. Entonces es un mayor costo también. Y no tenemos que olvidarnos de todas las otras cuestiones que contiene este paquete. Vamos a hacer una pausa y después me gustaría hablar de algo que no se ha mencionado demasiado y que me parece que va a afectar mucho, a partir de esto que se ha votado, al sector agropecuario también, que me parece es el tema de la herencia, el impuesto a la herencia. Totalmente de acuerdo con vos. Pausa breve, ya regresamos. En la mañana de Amanecer Ganadero estamos compartiendo este momento con el doctor Santiago Sesvaliente, hablando de impuestos. El tema de la herencia aparece allí, medio perdido y al cual se le ha dado poca importancia, poca relevancia, y me parece que la tiene mucha, fundamentalmente pensando en los productores agropecuarios, bienes familiares que se van trasladando de generación en generación en muchos casos. Exactamente. El impuesto a la herencia en la Argentina existió en realidad durante 3 años a nivel nacional. De 1974 a 1976, con una recaudación ínfima, casi nada, el 0,06% de la recaudación total, o sea, nada. En el año 1985, Alfonsín intentó establecerlo, quedó en la nada. En el año 1995, se aplicó, en realidad se redactó un artículo de impuesto a la herencia y a la transmisión gratuita de bienes en la Ley de Educación Provincial. Y también quedó en la nada porque faltaban los elementos básicos para su aplicación. En el año 2007 apareció otro intento con tasas absolutamente alocadas que tampoco funcionó. Y este funcionó en 40 segundos, como decíamos hoy. Dentro de este código fiscal anual se cuela el impuesto a la herencia. Y el impuesto a la herencia y a la transmisión gratuita de bienes, a las donaciones, a los legados, ¿sí? Es un impuesto que se dijo, existe en muchos países del mundo. Estamos de acuerdo, existe en Estados Unidos, existe en España, en varios países de Europa, existe en Chile. Pero yo pregunto, ¿impuesto a los bienes personales existe en otros países del mundo? No, en ninguno. Entonces, digamos, no podemos hacer una comparación aislada y decir, esto existe en otro lado. Sí, pero hay cosas que nosotros tenemos que otros no tienen. Es decir, la estructura tributaria tiene que ser analizada en su conjunto. Porque siempre el afectado es el mismo, las flechas caen todas sobre el contribuyente. Sin dudas. Entonces, este impuesto, fíjate, está muy bien pensado, ¿eh? Sí, ojo que está muy bien estudiado. Se ve que viene hace tiempo. Esta estructura del impuesto a la herencia está previendo toda posibilidad de evasión, está cerrando todas las puertas de posible evasión a través de presunciones y lo que yo llamo periodo de sospecha, igual que hay en la ley de quiebras. Bueno, acá el periodo de sospecha hace que operaciones realizadas en los últimos años, o depende qué, porque también en los últimos meses, por parte del futuro fallecido, digámoslo, ¿no? Sí, el causante, que las haya hecho antes de su muerte, entran también en la gravabilidad de este impuesto. Inmuebles que se hayan vendido a los propios sobrinos, hijos, dentro de los últimos 3 años o 5 años si lo hacen por interpósita persona, los retiros de fondos de los últimos 60 días previos a la muerte del sujeto. Es decir,
Está todo pensado, está todo pensado. Por eso se le dice que esto es un impuesto a la muerte súbita. Si vos no estás preparado, si vos de golpe te moriste, te agarró el impuesto. Si vos te prevés con muchos años de anticipación, que no es tan fácil porque las transferencias de donaciones también están incluidas, con lo cual va a haber que estudiar muy bien de qué forma eludir, digamos, este impuesto injusto. Y sobre todo es injusto porque los mismos bienes sobre los cuales se exige la tributación del impuesto a la herencia, que por otra parte son todos, no hay exenciones, no son los inmuebles. Algunos dicen, bueno, son los inmuebles. No, son todos. Títulos, acciones, créditos, bienes muebles, todos los bienes que posea el contribuyente que luego fallece, entran dentro del impuesto a la herencia. El tema es muy grave, insisto, porque esos bienes pagaron el impuesto sobre los bienes personales, hasta del 1,25% y probablemente durante muchos años. 10 años, 8 años, 20 años. Inclusive, ahí se produce una acumulación del impuesto y además, obviamente, se tributó el impuesto a las ganancias, seguramente sobre esa renta, esa ganancia agravada, que fue necesaria para comprar esos bienes. Ahora, ¿qué pasa? Pongamos un ejemplo claro. Una explotación que por ahí no ha dado ganancias en los últimos años, por motivos que inclusive conocemos, son de público conocimiento en el campo argentino, fallece el titular y ese bien pasa a los hijos. Y por allí los hijos no disponen del dinero para pagar ese impuesto a la herencia. ¿Qué, estás obligado a vender el inmueble? Absolutamente. Ese es el problema principal. No solo estás obligado, te ves obligado a vender el inmueble, la necesidad de fondos para... A ver, el impuesto, vamos a aclarar esto. El impuesto es sobre herencias superiores a 3 millones de pesos, pero se tributa sobre el total. Se restan las deudas, pero me refiero que no es un mínimo no imponible como en otros casos. La tasa, el porcentaje es del 5% para los hijos, que puede no parecer mucho, es muchísima plata, pero es mucha plata. Es muchísima plata. Un 5% es muchísima plata de un valor del cual vos no disponés, porque es un valor que no disponés de... Silvio, no solo eso, no tengo los fondos para pagarlo. Claro. Y no lo puedo vender. ¿Por qué no lo puedo vender? Porque hasta que no pague el impuesto no lo puedo vender. O sea, hay intervención en esta ley a escribanos, bancos, registros inmobiliarios, con lo cual estoy vedado, no puedo disponer ni siquiera de los fondos para pagar el impuesto. Voy a tener que pedir un préstamo. Voy a tener que pedir un préstamo para pagar el impuesto. ¿De esto no se habrá discutido en las últimas horas? Yo lo escuché poco. El tema del impuesto a la herencia parece como que es exclusivo de una élite, y esa élite yo creo que no existe como tal, que normalmente va a afectar mucho al agro, justamente por lo que hablamos al principio, y porque los valores de los inmuebles rurales, que por otra parte la rentabilidad porcentual sobre su valor de plaza es muy, muy escasa, ¿no? Y eso lo sabemos, si le sacamos un 5, un 6, un 7% de renta, es mucho. Y por otra parte, el productor no vende su tierra, justamente se hereda, no dispone de la venta del bien. Entonces, creo que sin duda le va a afectar muy fuertemente. Pero fíjate vos una cosa, un detalle que a la gente le va a alarmar, a vos también y por supuesto a mí también. Aquellos que tengan residencia en la provincia de Buenos Aires están alcanzados por este impuesto todos los bienes que posea el causante en el país. Entonces uno dice, ¿pero cómo? ¿Hasta dónde llega el poder tributario de la provincia de Buenos Aires para exigirme un impuesto sobre bienes que tengo en Mendoza, en Córdoba, en San Juan? Bueno, esto es lo que para mí está en duda. Pero la ley como tal está así. Dice, residentes en la provincia de Buenos Aires abarca todo. Y esto va a generar movimiento de capitales, baja de producción en la provincia de Buenos Aires. Por ahí me conviene más hoy, ¿y qué pasa? Termino vendiendo en provincia, me voy a Mendoza y resulta que después se les ocurre en Mendoza también aplicar este impuesto, porque esto no va a quedar solo, no va a quedar aislada la provincia. ¿Vos creés que esto es una punta de lanza que va a empezar a ser imitado por otros gobernadores? Pero absolutamente. De ninguna manera creo que esto quede aislado. Absolutamente. Ahora, volviendo al tema del impuesto a la herencia, digo, ¿no van a tener mucho trabajo los escribanos a partir de ahora? Si esto queda firme. Yo mismo estoy pensando a ver si escribo un libro del impuesto a la herencia, que no me escuche mi mujer, pero bueno, lo cierto es que
es dramático. Uno se sonríe, pero es dramático. Realmente es dramático que... Hay una teoría que vos la conocés, seguro la conocés muy bien, que cuanto más presión impositiva tenés, el Estado no termina recaudando más, porque está en la presión que en definitiva el contribuyente deja de pagar porque no puede. Llega un punto, llega un límite que es imposible convalidar esos impuestos que te están absolutamente. poniendo. Absolutamente de acuerdo con vos, y esto sucede y esto está comprobado. Hay un señor que se llama Laffer que hizo la famosa curva. La curva de Laffer. Llega un movimiento de la curva donde evidentemente nadie puede pagar después. Empieza a reducir la recaudación. Por eso, en el año 2007 hubo muchos países de Europa, sobre todo, que han bajado los impuestos y se ha comprobado un aumento de recaudación. Exactamente. ¿Qué otros impuestos tiene que pagar el productor? El hombre de campo. Más allá necesitamos muchas horas, pero resumiéndolo, digamos, son muchos. El otro día me preguntaban cuál es el porcentaje de carga fiscal total sobre el productor agropecuario. Y le dije, miren, entre un 80 y un 85%. Y el periodista me dijo, no me entra en la cabeza, mi cabeza no acepta ese tipo de información. La verdad es que es triste. 80 al 85%. Entre 80 y 85%, esto sobre cálculos concretos, reales, en revistas profesionales como Márgenes Agropecuarios, que ha hecho análisis, expresos de distintos niveles de rinde en distintas zonas, y teniendo en cuenta, uno dice, ¿cómo puede ser? No puede ser. Y bueno, vamos a hacer una cuenta, muy rápida. Derecho de exportación, las famosas retenciones son impuestos, 35% sobre el ingreso. No sobre la ganancia, sobre el ingreso, en el caso de soja, ¿no? Soja. Lo otro no está muy alejado. Impuesto a las ganancias, 35% sobre la ganancia neta final. Impuesto inmobiliario. Red vial, depende de los casos, más que una tasa, lo considero un impuesto. Impuesto a los débitos y créditos bancarios, por más que una parte sea pago cuenta. Impuesto a la participación societaria. Impuesto de sellos, en el caso de la firma de contratos escritos. Impuesto a los ingresos brutos. Y bueno, ya cumplí 50, así que la memoria no me anda tan bien. Probablemente me esté olvidando de alguno. El efecto del impuesto a valor agregado. El IVA se traslada, pero el efecto por la acumulación de saldos a favor también le pega fuerte al productor. Que generalmente nunca se termina. Y no sé, la tasa de inspección de justicia, por ejemplo, que son 3.000 pesos por año, es más que... ¿Y la ganancia presunta? ¿La contamos? No la conté porque si cuento ganancias, no cuento ganancia mínima presunta. Pero en definitiva, con ese cálculo y teniendo en cuenta este abanico de impuestos que la gente muchas veces desconoce, realmente la carga tributaria anda al 80-85% de la renta, lo cual es un socio con mucha hambre, ¿no? No hay productor que quiere estar al día, o por lo menos enmarcado en la ley, que no tenga un asesor impositivo hoy en día. No, pero se suma otro problema, además de nuestros honorarios, se suma otro problema, que es la incertidumbre permanente sobre la situación de tributación. Por opiniones del fisco, por opiniones de los tribunales, por la dificultad que existe hoy en la aplicación de los impuestos y además también una permanente posibilidad de ser sancionados a través de una multa por falta de cumplimiento de obligaciones formales. Hoy las flechas las tira Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, la inscripción del inmueble rural, que hay mucha gente que se olvida de esa resolución que estableció la obligación de informar el destino del inmueble rural, si está explotado en forma propia, si tiene un contrato de arrendamiento, si tiene un contrato de parcería, lo que sea. Por el otro lado, las normas del ONCA. Por el otro lado, las normas de AFIP. Bueno, todas estas normas... para acceder a una compensación o un subsidio, si no tenés todos los números en regla, no lo cobrás, no accedés. Bueno, tenemos un antecedente, ¿no? De alguien que cobró, no sé cómo fue. Hay algunas excepciones. No sé cómo fue. Pero bueno, la verdad es que, exacto, además de eso que es razonable, un control para ese tipo de subsidios, y el campo viene bregando porque no haya subsidios, que haya libertad de acción, que haya, salvo para casos muy puntuales, como pueden ser los tambos, como pueden ser los molinos harineros, el resto no debiera haber subsidios. Lo que debe haber es incentivos a la producción. Como dicen los chacareros y todos los productores, dicen, no queremos que nos den una dádiva, queremos que nos dejen trabajar, que nos dejen producir, que nos dejen generar riqueza. Santiago,
Se habló muchas veces de la necesidad de una reforma impositiva importante, de que haya un impuesto único o algo en particular que empiece a suplir tanto mamarracho alrededor. ¿Esto es posible? ¿Es una quimera? Vos que sos un especialista en el tema. Mirá, yo creo que no es posible de ninguna manera aplicar un solo impuesto. El nivel de fondos que necesita el Estado para funcionar es bastante. Vos fíjate, ¿sabés cuánto es la recaudación actual aproximada? Cerca de los 300.000 millones de pesos. Yo no digo que se necesite tanta plata, probablemente con bastante menos se pueden dar servicios eficientes a la población de primera necesidad. Sin embargo, sí es cierto que el impuesto único, y esto está estudiado por profundos estudiosos de la materia, que no es posible. En su momento se intentó aplicar el impuesto a la energía, considerando que la energía era necesaria para toda la producción y en consecuencia con el impuesto a la energía solo estábamos. Esto no es así, porque justamente hay distintas capacidades de contribución. Renta, consumo, patrimonio, entonces... insisto, se necesitan unos cuantos fondos. Entonces tendría que ser tan alto el porcentaje de un impuesto único. Nadie hoy brega por un impuesto único. Sí bregamos por un sistema tributario armónico donde los impuestos contemplen la capacidad de contribuir y que de esa manera, en una forma razonable, se exija tasas de impuestos razonables y se puedan solventar todos los gastos públicos indispensables. Lo que no es lógico es aplicar impuestos de afectación específica. Y justamente el impuesto a la herencia se plantea que es para la cultura y la educación. ¿Quién va a estar en desacuerdo? Nadie. La cultura y la educación es la esencia del crecimiento del mundo. Entonces, no es lógico, insisto, que se aplique un impuesto de afectación específica. José Coculich, de Pehuajó, pregunta qué pasa si el campo está como un bien de familia. Perdón, es muy buena la pregunta. En el impuesto a la herencia está previsto como única exclusión el bien de familia, independientemente del valor. Lo que yo no creo que una tierra rural pueda estar como bien de familia, o lo desconozco. Para mí el bien de familia es la vivienda. Para mí no podría el campo buena estar como bien disyuntiva de que familia. planteas. Buena Para mí disyuntiva es como planteas. vivienda. Santiago... Independientemente del monto del valor de la vivienda, por ahí vale 2 millones de pesos, 5, porque tenemos una excelente vivienda que me encantaría frente al boating con un barco delante, pero bueno, eso estaría excluido, no está planteado el monto límite. ¿Y vos no estás tan seguro de que un campo pueda ser un bien Para de mí no familia? puede, para mí no puede. Te agradecemos mucho esta participación en Amanecer Ganadero esta mañana, la verdad que fue impecable tu participación aquí como de costumbre, por otra parte, ¿no? No, por favor, Silvio, te agradezco muchísimo a vos, gracias por la invitación y bueno, nos veremos en cualquier día de estos. Cuando los impuestos nos convoquen. Lamentablemente Que va a nos ser seguido. convocan bastante seguido, ¿no? Va a ser seguido. Pausa breve, amigos, ya regresamos.